¿Cómo les va? Vamos a hacer un pequeño recorrido por el mundo tan solo para ilustrar cómo está la situación afuera, para tener cuidado. Ese cuidado que se necesita también por parte de las autoridades y las medidas que van a adoptar próximamente en medio de toda la presión que existe para que la vida vuelva a ser lo que era entonces, en otra época. Pero eso no se puede hacer por decreto, eso tiene que hacerse estudiando las consecuencias que puede deparar. El mundo está mostrando avances y retrocesos permanentemente. Y esto es lo que no comprende mucha gente. Lo que el otro día no quisieron entender muchísimas personas que se fueron al obelisco, atrapadas por ese odio de dirigentes políticos que ya no saben qué hacer para disputar el poder cuando todavía no hay ni siquiera elecciones de medio término, pero allí están, llevándose todo el sentido común por delante y arrastrando a la gente a un comportamiento que determinó esa actitud muy por afuera del sentido común que tuvieron el otro día. Hoy se entregó uno de ellos. Hoy tuvo que reconocer sus errores y seguramente quedará con un proceso que es inútil para la vida de cualquier persona, pero que está muy bien que lo impongan, porque esto determinará que haya otros que tomen medidas. Se puede gritar, se puede cantar, se puede saltar. No se puede agredir, no se puede romper un móvil, no se puede amenazar a la gente, no se le puede hacer vivir a periodistas que están trabajando las circunstancias tremendas de terror que el otro día se vivieron. Así que esa persona que ahora va y se presenta porque sabe que lo están buscando, tendría que ser un ejemplo para todo el futuro en cuanto a lo que no se puede hacer, aún discrepando sin razón, llevados y arrastrados por la intemperancia, la intolerancia de quienes los quieren manejar a ese sector de los adherentes del PRO y de los medios de comunicación dominantes, para a través de ellos generar lo que desde sus escritorios muy tranquilos, muy campantes, ellos han digitado que sea de esa manera. Mire, hoy en Brasil se supo que están casi en los 2 millones de personas que han sido contagiadas. 74.000 han muerto en Brasil. Entonces, ¿puede ser que los reproches sean para el presidente de la Argentina en torno al coronavirus y no para ese presidente que ha permitido 74.000 muertes que equivalen en los términos relativos a 15.000 muertes, un poco más todavía en la República Argentina? Aquí se han salvado 13.000 vidas, seguramente, porque si los números fueran los de Brasil, si no se hubieran tomado las medidas, si se hubiera jugado con que era una gripecita, una cosa de nada, seguramente estaríamos en una situación de caos y de tremendo dolor. Como no lo estamos, pero no lo entienden y no ven, no atienden lo que pasa afuera, se acciona de la manera que hemos visto. Mire Israel, tomando medidas, por eso señalamos que aquí hay que tener cuidado. Hagan lo que les parezca, nosotros vamos a entregarles un acto de fe cuando tomen las decisiones respecto a la flexibilización de la cuarentena. Pero miren Israel, marchas atrás, quieren avanzar, abren escuelas, cierran escuelas, abren piscinas, cierran piscinas, permiten playas, cierran playas. Todos los días están en eso, y con muchos muertos, con más muertos por millón de habitantes de aquellos que tiene la República Argentina. Miren lo que sucede en Florida. Vean ustedes el panorama que se le presentó al Estado en estos momentos más conmovido por el tema del coronavirus en los Estados Unidos. Esta imagen de lo que está pasando en Florida. Ahí hay mucho menos población y hay 278,000 casos, 12,000 contagios nada más. Esta imagen, Disney World abriendo sus puertas en Orlando, Florida, este fin de semana, chocaba con otra realidad poco mágica. El Estado saludaba el mayor récord de casos de coronavirus en un día, más que Nueva York en lo peor de la pandemia, con 2 diferencias: la mortalidad y la proporción de positivos en los test es muy inferior. Pero preocupa esto: la convención republicana está prevista el mes que viene en Jacksonville, una de las ciudades más afectadas. En casi todo el llamado cinturón del sol de Estados Unidos siguen subiendo los casos, las muertes y las hospitalizaciones. No puedo respirar, dice Juana, ingresada en Texas junto a su marido. Su hija de 35 años ha muerto de coronavirus. Las UCI están al borde de la saturación en gran parte del estado. Luisiana vuelve a ser castigada por el virus y cierra bares. En Atlanta reinstauran la orden de estar en casa. No creo que tengamos que cerrarlo todo, dicen desde el gabinete de crisis de la Casa Blanca. Nos quedamos en Florida, porque van a ver ustedes una interpelación a viva voz de ciudadanos, periodistas, que en una conferencia de prensa del gobernador del estado le reprochan
lo mal que se ha trabajado con el coronavirus. Parece mentira, ¿no? Aquí se discrimina todo en función de la política. Y por eso atacan a quien tomó decisiones indudablemente atinadas para la salud de los argentinos. Allá tienen que reprochar lo que ahora vamos a ver. Lo que está pasando en Florida, ahí hay mucho menos población y hay 278,000 casos, 12,000 contagios nada más en las últimas 24 horas. Está muy enojada. Sí le reclamaron hoy al gobernador, el gobernador Ron DeSantis, durante una conferencia. Esto fue en Miami. Shame on you. You are an embarrassment. You are an embarrassment. We're getting record-breaking cases every day, and you are doing nothing. You are falsifying information, and you are misleading the public. Over 4,000 people have died, and you are blaming the protesters. You guys have no plan, and you're doing nothing. Shame on you. Shame on you. Don't touch social distance. Don't touch me. Shame on both of you. You guys are misleading the public. You have no plan. 4,000 people have died, and we're getting record cases every day. Every day. Shame on you. You should resign, Ron DeSantis. Es la necedad de algunos conductores, la cuestión de la política, el pensar en la economía como si no se destruyese igual. En todos los países ha sucedido. 170 países en el mundo, como les decíamos ayer, están en enormes dificultades. Y acá no hay países de la mitad de la tabla solamente, están los habitualmente campeones de los países altamente comprometidos, con caídas de la economía peores que las que tenemos en la Argentina. Ha sido muy duro y será todavía mayormente duro lo que haya que afrontar en el mundo. Ven ustedes lo que los ricos, ahora les vamos a mostrar a una sobrina nieta de Disney, una de las herederas, una mujer con una fortuna incalculable que se da cuenta que así no se puede vivir en medio de toda esta circunstancia tan desgraciada y acuciada por el tema de lo que está pasando con el coronavirus de la pandemia. Ella está pidiendo otra actitud completamente distinta, pero antes permítanme decirle por qué los ricos del mundo también se tienen que preocupar, mientras aquí defienden a 11.000 que tienen toda la plata que uno no le cabe en la cabeza a uno, el dinero que tienen, y aparecen diputados del sistema, los medios de comunicación hegemónicos, como le dicen, diabólicos para mí, de la Argentina defendiéndolos, mientras que los propios ricos del mundo van a decir lo que va a escuchar a continuación después de ver estas placas. Vea usted lo que es la concentración de la riqueza el año pasado en el mundo. Ahora tienen todavía más porque consiguieron generar mayores riquezas en medio de estas desgraciadas circunstancias. Mire esta placa. El patrimonio de los más ricos, de los 2.000 y pico de ricos del mundo, 9.4 billones el año pasado, mejoraron de 8.600.000. Mire esta otra placa. En el 2019 había 2.825 multimillonarios. Ahora son un poco más de lo que eran en el 2018, cuando se trataba de 2.604. La crisis del COVID-19 tendrá un impacto desproporcionado en los pobres a través de la pérdida de empleo, la pérdida de remesas, el aumento de los precios, las interrupciones en los servicios como la educación y la atención médica. Y según el Banco Mundial, el 10% de la población, 734 millones de personas, viven por debajo del umbral de la pobreza internacional, con menos de $2 por día. Frente a esto, es que la sobrina nieta de Disney dice lo siguiente. We need a wealth tax. I frankly believe Elizabeth Warren is completely right about that. I think it is very easy to talk about a 1% or a 2% wealth tax that would generate so much value in this economy, given how much wealth is concentrated, and is sitting there not moving through the economy in ways that it really should, and certainly not supporting a valuing of work over ownership. So if we could move some of those assets that are just sitting there like stones in a mountain
back into circulation in the economy, we would have money to fund schools. We would have money to fund all of the things that we have let erode over these last 50 years. It is going to require wealthy people to change the way they understand their relationship to the rest of the country. Because right now, everything that wealthy people do only reinforces them in this idea that they're separate and different, and that their fates are not woven together with the fates of people across the rest of the economy. We are going to have to teach our wealthy people to be different. Compartir estos materiales con ustedes es un acto de confianza en el teleespectador que tenemos, porque no es tan estrafalario ni tan atractivo como las grandes discusiones y los disparates y mamarrachos que localmente podemos ver con personajes que nos resultan siempre interesantes de ver, hagan lo que hagan. Este es el esfuerzo desde aquí, y evidentemente muy compartido por ustedes, de entender. Nada menos que de eso se trata. Para que podamos hacer las cosas pensando siempre en entender más y en ser un poco mejores. Mire lo que pasa con el Citigroup. El Citigroup es de los bancos más poderosos que exista en el mundo. Cuando usted va a Nueva York y ve el edificio del Citigroup, se da cuenta que eso es una torre que no podría venirse abajo de ninguna manera. Y no es así. Han perdido el 73%. Es mucho dinero lo que están resignando. ¿Usted cree que es porque se han administrado mal? Ellos siempre lo hacen muy bien. Es porque la situación es muy compleja y ellos saben que a la salida de esto van a tener mucha gente que no les va a pagar, que no va a poder pagarles, que no va a poder tomar una decisión como la que ellos están esperando con cada una de las carpetas. Entonces, la ven venir y ya saben que han perdido todo esto. Mire lo que ocurre en el Reino Unido. Estamos hablando de Inglaterra. Estamos hablando de un país que siempre robó al resto del mundo, un país pirata, un país con colonias por todos lados, que tomó inmensas riquezas de todas las colonias y parecería que está galvanizado para todo el viaje. No, están con una crisis que hace 300 años no tenían que afrontar. Esto es lo que pasa hoy día en el Reino Unido. Entonces, hay que tomar medidas. Y son muy pocos los países que están adoptando decisiones como las que se ven en la Argentina. Usted sabe la ayuda que le mencionábamos ayer de 940.000 millones de pesos puestos a disposición de las empresas, que a su vez van a los trabajadores para que las empresas no se caigan, para que las empresas, en vez de ser estatizadas, sean ayudadas en su condición de empresas privadas. Es muy importante esto, entenderlo de esa manera. Y además, una moratoria para todos los que hasta el 30 de junio han ido acumulando una deuda muy grande, que no van a poder pagar de inmediato, que es un dolor de cabeza, que no les permite funcionar. El Estado en la Argentina está pensando en esta moratoria, a la que van a tener tiempo para adherirse hasta el 31 de octubre. Esto es muy valioso y esto pasa en la Argentina. Esta ampliación de la moratoria de diciembre, donde incorporamos a personas humanas, a organizaciones sin fines de lucro, a organizaciones civiles, a empresas grandes, al beneficio de una moratoria. Toda la deuda tributaria, toda la deuda aduanera, toda la deuda de seguridad social, con quita, hay quita de interés. Lo que dice Mercedes Marcó del Pont es algo de una enorme utilidad y que trae tranquilidad. Quien está en estos momentos viendo desde su casa que hay una moratoria de este tipo. Todos alguna vez hemos tenido que recurrir a una moratoria, pero siempre hay inconvenientes, hay que hacer muchas gestiones y demás. Ahora automáticamente va a poder acogerse a la moratoria. La moratoria es para todos esta vez. Tenemos que hablar del espionaje, no hay más remedio. El señor Arribas fue hoy hasta Lomas de Zamora. Por supuesto, igual que Magdalani, trata de llevar el caso a Comodoro Pi. Como lo decimos siempre, es más o menos, después vamos a hablar de la justicia, pero por otro tema. Pero es llevar a Comodoro Pi una caja con todo lo que sea la investigación y después daría lo mismo tirarla al Río de la Plata. Porque en Comodoro Pi ya sabemos cómo se hacen las cosas. Arribas presenta lo que fue el sobreseimiento dictado por Martínez de Giorgi. Una maniobra clara, lo ve hasta un chico. Cuando se denuncia el espionaje al Instituto Patria, ellos dicen, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo la dibujamos esta? Bueno, hay un pedido a Villena respecto a que hay que hacer algo por el G20. Natural, siempre todos los países toman esa decisión. Pero no había una aclaración de que iban a ir a perseguir, a investigar a Cristina Fernández de Kirchner con el pretexto posterior
de que la estaban cuidando. 2 meses y medio después, le presentaron a Villena qué era lo que habían hecho. Entre lo que habían hecho, pusieron lo del Instituto Patria. Entonces se lo llevaron a Martínez de Giorgi. Qué esfuerzo debe haber hecho Martínez de Giorgi para creerle. Qué buena voluntad la del juez Martínez de Giorgi, que dijo, ah, bueno, entonces están sobreseídos. Y con ese papel en la mano, con esa mentira terrible, atroz en la mano, Arribas y Magdalani pretenden llevársela de arriba. Pero mire, del espionaje se sabe tanto que hasta periodistas que son más bien del palo lo denuncian de esta manera. Nuestro gobierno introdujo realmente una verdadera libertad, libertad de prensa, libertad de opinión. Hoy todos los señores aquí presentes opinan diariamente sobre la realidad, críticamente o no críticamente, y no hay nadie en el gobierno que los llame, los persiga, no se persigue a ningún periodista. Hugo Alconada Monk fue seguido, filmado, investigado en su domicilio en La Plata. No se persigue a ningún periodista. Hubo un seguimiento físico, que fueron hasta La Plata, que fotografiaron mi casa, que sacaron fotografías, que fueron a la casa de mis padres, agentes orgánicos de la agencia que reportaban a superiores. Es decir, la vigilancia a este periodista del diario La Nación era porque, por un conflicto que hay entre La Nación y Arribas, La Nación quería poner a su gente en la AFI y Arribas se resistía. Incluso hay una carta de Pañi a Leopoldo Moró contándole una reunión que tuvieron en la casa de Julio César Saguié con Arribas. Estaba una situación de este tipo. Pero en esa pelea que se desata por poder, Arribas es denunciado fuertemente desde el diario La Nación por el periodista al que lo mandaban a espiar. Mire qué casualidad. Espiaban a la hermana de Macri, espiaban a los periodistas que denunciaban a Arribas, espiaban a la expresidenta de la República, espiaban a propios extraños, vivían en ese mundo. Cuando fue al Senado, Arribas, y habló de que no iban a perseguir periodistas y políticos, él mismo suelta una risa irónica que parece delatarlo. Lo que la agencia necesita es mostrarle a la ciudadanía que el primer punto es respetar la ley. Entonces, desde ese lugar, quédese tranquilo que no va a haber ningún tipo de espionaje, tanto a periodistas como a políticos. Tanto a periodistas como a políticos. Tanto a periodistas como a políticos. El jefe de todos ellos, Mauricio Macri, ayer hizo un viaje bastante insólito a Paraguay, del que se tejen muchísimas especulaciones. La verdad es que cuesta entender. Debe haber sido por negocios, efectivamente, porque de política, ¿qué pueden hablar estos dos hombres en este momento y para qué? ¿Qué es lo que querían hacer regionalmente? ¿Qué acuerdo podrían estar buscando? Pero no se sabe. Lo que sí se entiende es cómo Macri se rió de todos, de lo que es cuarentena, etcétera, y trató de establecer una cuestión mediática especial para esta semana. Habló en Paraguay, por supuesto, sin elegancia, mal del gobierno argentino. Oportunidad, quiero venir a este país que tanto quiero, con el amor que le tengo a todos los queridos paraguayos. Pero acá obedeció una invitación de mi amigo Horacio Cartés, presidente Cartés, para también repasar una agenda acerca del futuro, de cómo hay que salir de este momento de preocupación que ha significado esta pandemia. A ratificar que creo que Paraguay está muy bien parado para lo que viene. También de cómo salir del miedo, porque el miedo ha llevado a la urgencia, a la tomada de decisiones apresuradas que pueden haber sido muy dañinas. Entonces lo que hay que volver es a la calma, a confiar en nuestros profesionales de la salud y empezar a retomar con cuidado y empoderando a la gente la normal actividad. Y también, bueno, por supuesto tuve la oportunidad de Qué coraje tan particular, ¿no? El de Macri. Qué manera de mostrarse como un gran estadista, un inútil que derrumbó al país sin pandemia, que cerró miles de empresas, que perdió miles de puestos de trabajo, pero que además estaba metido en el inmundo mundo del espionaje. Y ahí está dando cátedra, supuestamente, en Paraguay.
esta vez no gastó una frasecita como que el populismo es peor que el coronavirus. Mire la cara de Macri, mire la mirada de Macri, porque siempre se juega con el padrino, fue a ver a otro padrino en Paraguay, Cartes es alguien que no puede ni moverse, creo, del Paraguay, está metido en cuanto a negociado, contrabando de cigarrillos, tema del lavallato, narcolavado, señalado por la Embajada de Estados Unidos, no por quien les habla. Busque el libro Argenlic de Santiago Donner y busque Cartes y va a ver lo que la Embajada de Estados Unidos, desde Paraguay y desde la Argentina, le informaba al Departamento de Estado. Pero sí están ellos en su mundo de negocios. Mire la mirada de Macri. Préstele atención por un instante cómo se da vuelta ante las preguntas que no le gustaban, a qué había ido a Paraguay, que si había roto la cuarentena, y bueno, qué opinaba del espionaje que estaba naturalmente en la primera plana de las noticias de la jornada de ayer, como también la de hoy. Se da vuelta y clava una mirada que para mí es significativa, de un hombre siempre amenazante, de un hombre que sabe, que tiene espías, que tiene violentos a su alrededor para tomar las medidas que a lo padrino, a él en determinado momento le convengan. El diario ABC de Asunción tomó nota de la presencia de Macri, fue crítico, parece que en las redes sociales también, pero las redes sociales son las redes sociales, pero lo atacaron a Macri muchísimo porque era un desafío. Rompe la cuarentena de acá, rompe la cuarentena allá, se lleva todo por delante, inventa un protocolo, todo el mundo sabe que es una mentira. Entonces el diario ABC le dio la tapa. En cambio, aquí, mire La Nación y Clarín en su cobertura. Su manera de mentir muchas veces es ocultar. No les conviene mostrar tanto ese viaje de Macri que no tiene explicación, que no saben por qué ha sido, que evidentemente no es por algo que sea para describir como non santo. Se presta para eso. Entonces lo esconden, lo sacan de las tapas. No viajó Macri a Paraguay. Los lectores de Clarín y Nación se quedaron sin saber prácticamente, salvo que busquen algún suelto perdido dentro del diario, el viaje de Macri a Paraguay. Así son las cosas. Ocultar también es mentir. Y sin embargo pueden mentir en nombre de la libertad de expresión, como bien dice Ari Lijarad, hasta pueden mentir. Lo que no pueden es participar de delitos. Los delitos con los extorsionadores, espías y extorsionadores, espías pagados por el Estado a disposición de los diarios y de los medios de comunicación televisivos, escritos o lo que fuera. Eso sí que no se puede, dice bien nuestro joven colega. Mentir. Y no se está ni siquiera diciendo que hay que coartar su libertad de mentir. Lo que estamos diciendo es que si cometen delitos, no se pueden escudar en la patente de periodista. Ser periodista no te exime del Código Penal. Ya salió también lo de Fopea, ¿verdad? Porque por un instante me quedé sin escucharlo. Vamos a ver lo de Fopea, porque es muy interesante. ¿Cuál es el tipo de periodismo que defiende la institución fundada por Daniel Santoro y que por supuesto tiene ese perfil? Gente que además sabe juntarle la cabeza a los poderosos que hay para que pongan dinero. Yo no sabía, mire, somos 2.000 periodistas los que hemos firmado algo que va muy por afuera de Fopea. Y yo no necesito, salvo que digan, muchachos, tenemos que poner unos pesos para pagar la solicitada. No me pidieron nada, pero ahí seguramente se juntó lo necesario para poner la solicitada. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Solicitada, ponernos de acuerdo, tener un grupo un poco más ejecutivo que de vez en cuando dice, muchachos, ponemos a consideración de ustedes todo esto. Pero ellos han conseguido hacer un negocio. Y en ese negocio todos ponen, como la perinola, lo dice Ari Lijalad. Comunicado de Fopea. Y dice que expresa su solidaridad con los socios Luis Majul, Nicolás Wiñaski y Daniel Santoro, que vienen sufriendo una campaña pública de hostigamiento. Cuando hay agresión de por medio, cuando hay golpes, cuando hay gritos, cuando hay violencia, no se puede trabajar. Y ahí sí está en riesgo la libertad de expresión, no de otra manera. Fopea teóricamente es el Foro de Periodismo Argentino. No nos representa a los periodistas. El principal donante de Fopea en el año 2019 fue la Embajada de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos, cientos de miles de pesos, una cifra realmente importante, porque la Embajada de Estados Unidos va a poner dinero para periodistas que tienen que ser
celosos, controladores de cuál es la relación que tiene la Embajada de Estados Unidos con los gobiernos y con otros aspectos. La Embajada de Estados Unidos es un lobista de un enorme peso. Todas las embajadas lo son, pero la de Estados Unidos tiene que defender muchas más empresas. ¿Qué está haciendo dándole dinero a los periodistas? Que son los que tienen que calificar las acciones de la Embajada de Estados Unidos. Bueno, eso marca el perfil y la moral y la ética de ese grupo periodístico que pretende ser el que dictamine los comportamientos del periodismo. No estamos de acuerdo y lo hemos dicho 2000 y muchísimos de los 2000 son muy pero muy conocidos y los que no son conocidos es en la capital, pero en el resto del país, en cada uno de sus lugares de trabajo sí. Es que el tema de la libertad de expresión es el gran refugio para las enormes mentiras y para los negociados de los medios de comunicación, los dominantes y los dominados periodistas que trabajan para esos medios. Angela Merkel habla muy bien de qué hay en la libertad de expresión. Und all die dauernd behaupten, sie dürfen nicht mehr ihre Meinung sagen, denen muss sie einfach sagen, wer seine Meinung sagt und wenn sie prononciert ist, der muss damit leben, dass es Widerspruch gibt. Es gibt keine Meinungsfreiheit zum Nulltarif, dass alle zustimmen. Aber die Meinungsfreiheit kennt Grenzen. Und die beginnen da, wo gehetzt wird, da, wo Hass verbreitet wird. Die beginnen da, wo die Würde anderer Menschen verletzt wird. Und dagegen werden und müssen wir uns stellen in diesem Hause. Und das werden wir auch hinbekommen, meine Damen und Herren. Denn sonst ist diese Gesellschaft nicht mehr das, was sie glauben. La libertad de expresión no es para participar del lawfare, lanzar lo que ha vivido la Argentina en estos años, que ha sido muy doloroso, porque se tergiversó al periodismo y también a la justicia, y juntos empezaron a vivir en el fango, a arrastrarse, reptar por el fango, enchastrarse de una manera a ellos y a la República que es intolerable a la exigencia de cualquier persona que piense en una sociedad que tiene que ir para lo mejor. Y no hay una sociedad que pueda mejorar si su periodismo, el más leído, el más seguido, el más escuchado, porque viene del fondo de la historia, porque adquirió muchísimo poder a través de las dictaduras, de las extorsiones realizadas, del fútbol, etcétera, nos lleva a todos a ese lugar. Y lleva también a la justicia con ellos, porque es la que determina el comportamiento de la justicia. Hablo de justicia y me da un golpe muy duro el tema en el corazón, porque ha muerto Julio Mayer, uno de los hombres más importantes de la historia del derecho en la República Argentina. Un hombre maravilloso, adorado por sus alumnos, querido por sus colegas, respetado por quienes no pensaban como él. Un hombre que hizo de las garantías que el derecho tiene que darle al ciudadano toda su vida, la aplicó a esto. Julio Mayer estaba muy dolorido con lo que ocurría en la justicia, y lo decía de esta manera el año pasado. Nunca vi un momento así como el que pasa actualmente en la justicia, sobre todo en la justicia federal, la justicia laboral, por ejemplo, donde las opiniones de varias personas del Poder Ejecutivo Nacional, que sea una costumbre el amenazar y líderes amenazan. Algunos jueces que han sido destituidos u otros trasladados, ya es un problema grave. Realmente nunca pasó la justicia un momento como el que actualmente pasa. A cualquier persona que ame el derecho, y Mayer lo amó como muy pocos profesionales, porque además lo entendía. Como nos contaba hoy el doctor Roberto Falcone, entendía también todo lo que venía del centro europeo, de Alemania, porque estaba siempre cerca de traducirnos cosas muy valiosas para poder cotejarlo con nuestra sociedad. También ese fue un aporte. Dos líneas de lo que dijo Roberto Falcone en el homenaje de todos los hombres del derecho, dignos del derecho, en la República Argentina sobre el fallecimiento del inolvidable Julio Mayer. Sufrió atentados durante el terrorismo de Estado, en la época de López Rega, fue asesor en el Ministerio de Justicia de Raúl Alfonsín, pero fue uno de los profesores de Derecho Procesal Penal que hizo historia en la República Argentina. Fue la eminencia del Derecho Procesal Penal en la República Argentina durante más de 30 años. Siempre fue un celoso defensor de las garantías.
un celoso defensor de las garantías, porque lo que ocurre muchas veces es que el Estado se puede llevar por delante al individuo y este tiene que tener garantías, el de la inocencia, el de la excarcelación, todo lo que usted ve normalmente que genera las discusiones de esa derecha tosuda que no quiere entender las cuestiones del derecho, todo eso es una larga lucha de lo que ha mejorado la humanidad en el terreno de la justicia. Pero hablando de estos temas, hay que señalar que uno de los hombres más controversiales que ha habitado Comodoro Pi presentó renuncia que va a cumplir el 29 de julio, después de una investigación que tiene que hacer esta semana con algo que lo ha ocupado, y lo ha ocupado bien en este caso, como el tema de los peajes. Canicova Corral. Hoy, hablando con Ari, lo que dijo es muy interesante, de la relación de los medios y de la justicia. Hay que saber estas cosas, hay que entender que habitamos un mundo de una connivencia atroz entre la justicia y los medios de comunicación, y que de ahí sale el maldito lawfare. Se ve ahora, y yo sé, han tenido a su disposición estos medios, ha habido un contacto entre los medios y varias de las agencias gubernamentales que, haciendo uso de la facultad de entrar a determinados organismos cuya información es secreta, para suministrársela a este grupo de tareas, ¿verdad? Y eso utilizando en perjuicio de aquellos que no eran de su agrado, ¿no? O sea, usted está diciendo que los medios recibían información del macrismo, información secreta, y operaban con eso. Sí, eso estoy diciendo. Efectivamente, esto es así, pero dicho por un juez que conoce muy bien ese mundo de Comodoro Pi, toma todavía mayor importancia. De cualquier forma, cuando dije controversial, creo que lo hago entendiendo que hubo de Canicova Corral cosas valiosas, aquello de Nisman, por ejemplo, en los tiempos en los que Nisman presentó la denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner, pero también, hablando de Cristina Fernández de Kirchner, actitudes como las que hoy contaba en C5N el diputado Eduardo Valdés. Tengo el peor de los conceptos de Canicova Corral. Canicova Corral es quien detuvo en una forma muy increíble a Omar Suárez, el Caballo Suárez, secretario general del gremio marítimo, y donde cuenta Omar Suárez, tapa de del diario La Nación de diciembre del año pasado, que lo único que buscaba Canicova Corral era que se arrepintiera y le echara la culpa a Cristina Fernández de Kirchner. Canicova Corral intervino la obra social del Caballo Suárez y puso a su cuñado, y le mandó a la doctora Balbín, una espía orgánica de mano derecha de Magdalani, y a su hijo Santiago Viola, a extorsionarlo al Caballo Suárez. Así que yo sinceramente creo que hoy hay que celebrar en el Poder Judicial. Esto habla de que el gobierno no le ha temblado la mano de que se vaya Canicova Corral, cosa que a mí me parece muy bien. No le creo nada a Canicova Corral. Justo ahora viene a hablar. Tiene sus fundamentos, Eduardo Valdés, lo explica, lo explicita, y además lo que está diciendo también fue muy conocido. El Caballo Suárez estuvo contándolo también en C5N. Teníamos ese material, pero los tiempos se han disparado. Vamos a seguir con lo de la justicia, porque en su momento queremos hablar también del caso Blaquier, del hombre que, habiendo trabajado en Clarín y Nación, desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hizo negocios que por supuesto le servían a Clarín y Arcor, en este caso. Y fue sobreseído olímpicamente por 3 jueces que jamás debieron ocupar los lugares que tienen, llevados de la mano por el macrismo para cumplir con todas las felonías que existan en la justicia. Bertuzzi, Bruglia y Mariano Llorens. Mire usted, Mariano Llorens es una persona que saltó de ser secretario en un juzgado oral a juez de cámara. Es absolutamente inadmisible. Tenemos que seguir con todos estos temas, pero también con el diario en la parte final con Pablo Dugan, y nosotros les decimos hasta mañana si Dios quiere.